Buenos días, hermanas y hermanos queridos. Gracias por participar esta mañana en esta taller que me invitó mi hermano pastor Luis Reza a poder hacer como parte de esta continuidad. Entiendo que casi todos los que estamos aquí tienen alguna labor pastoral, entonces, para explicar un poco el tema. Y el tema que me pidieron compartir esta mañana es conexionalismo. Yo quiero partir haciéndoles una pregunta, que si ustedes dijeran cuáles son las cosas esenciales del metodismo que lo caracterizan de otras denominaciones, ¿qué dirían que son? O sea, le estoy preguntando su opinión, no es examen. El libre albedrío, ¿ya? ¿Qué más creen ustedes que es esencial de la denominación metodista que la hace distinta de otras denominaciones? La conciencia social, ¿ya? Sellos. El gobierno, en la santidad, ¿sí? Pero todas las denominaciones están centradas en la palabra, esperemos. Son la Sagrada Escritura. ¿Ah? La gracia, el componente de la gracia, sí. Fíjense que hay una política o un tipo de organización que caracterizó al metodismo desde el comienzo, que es este término que estamos conversando hoy, que es la conexionalidad. La Iglesia metodista desde sus comienzos tiene esta característica de ser una denominación que se organiza de forma conexional. Y conexional viene de la palabra conexión. Conexión. ¿Qué son conexiones? Ustedes pueden hacer conexiones, amistades. Tiene que ver con este tema de relacionarse y generar vínculos finalmente. Y esa característica precisamente fue muy interesante en el metodismo primitivo, ya que precisamente es una marca de identidad que trasciende la estructura organizativa y que llega a ser una forma en la cual el metodismo se caracterizó o se distinguió. Esta forma de gobierno de entender la estructura eclesiástica. Nosotros sabemos que basado en las Sagradas Escrituras, la Iglesia es la asamblea de creyentes que, unidos por el Espíritu Santo, ¿cierto?, forman este cuerpo de Cristo. En otro lenguaje de la Sagrada Escritura, esta novia que espera el retorno de su novio, ¿cierto? Con todo este lenguaje, pero tiene que ver con esta unidad, que tiene que ver con la unidad. Y entonces es una forma, la conexionalidad, en la cual todos los líderes y congregaciones están conectados en una red que podríamos decir de lealtades y compromisos que apoyan y sobrepasan las preocupaciones locales. Y esto es muy interesante de entenderlo, porque el conexionalismo nace como respuesta en 1700, no es un invento de la Iglesia metodista, es lo primero que tienen que saber. No es un invento metodista, es una adaptación de cosas que ya existían, pero que se vuelve precisamente un sello o una característica de cómo los metodistas entendemos la comunidad de fieles, pero en particular la forma de ejercer el liderazgo. No vamos a entrar en ese detalle hoy, pero tienen que entender que conexionalismo e itinerancia están completamente conectados. ¿Saben lo que es la itinerancia, cierto? El dolor de cabeza de todos y todas. De todos y todas. Hubieron nombramientos recientemente, entonces están ahí todos asustados con la itinerancia. Pero tiene que ver con esta contraposición, o sea, en la Iglesia metodista funciona la itinerancia porque somos conexionales, y la conexionalidad funciona al mismo tiempo porque tenemos un cuerpo ministerial itinerante. Porque al final, al ser una conexión, trasciende las preocupaciones locales. Entonces, esto se refleja en que cuando ustedes son ordenados presbíteros de la iglesia, no son ordenados presbíteros de la iglesia local. Hoy día estamos en Príncipe de Paz. Si a alguien lo ordenan presbítero, no es presbítero de la iglesia Príncipe de Paz, es presbítero de la conferencia anual North Central. Su comunión con el resto de cuerpos de presbítero no está localizada a la congregación a la que usted es asignada. Por eso los presbíteros se deben a la conferencia anual y no a la iglesia local. Y esa es la diferencia también que hace un presbítero de un pastor localizado o un pastor local. Que el pastor local es solo pastor de su iglesia local y de hecho puede celebrar los sacramentos solo donde está asignado. En cambio, un presbítero puede celebrar los sacramentos donde lo pille
y donde sea necesario. Es una prerrogativa del presbítero, de la presbítera. ¿Cierto? Porque tiene que ver con este concepto conexional que, como les digo, no es propio nuestro, no lo inventamos nosotros, simplemente que nosotros lo adaptamos como un valor esencial de la forma de gobierno, de la forma en que se estructura la iglesia. Y por eso no se puede dividir de la idea de la itinerancia. Y que finalmente el liderazgo metodista está, y también las congregaciones están vinculadas. Y esto se opone a la idea del congregacionalismo. Que hay otras denominaciones que son de carácter congregacionalistas. ¿Cuál es el sello más autónomo de las iglesias de tinte congregacionalista y que lo hacen diferencia, por ejemplo, del conexionalismo metodismo? Es que en las iglesias congregacionales, independiente de la denominación, pero los que se organizan de manera congregacional, ellos pueden elegir sus pastores. Los pueden contratar directamente, de hecho, ¿cierto? Y pueden hacer toda una negociación. En el metodismo, producto del conexionalismo, los pastores son asignados a servir a una localidad. Entonces, tanto las congregaciones son parte de este cuerpo, y por otra parte, el liderazgo es parte de un mismo cuerpo. ¿Van entendiendo la idea? Y por qué se vuelve distinto a otras denominaciones. Todas las que vienen del corte calvinista reformados tienden a ser más congregacionalistas. O sea, distintas denominaciones que tienen origen congregacionalistas finalmente, pero que vienen de la lógica calvinista reformada, son más congregacionalistas. La congregación tiene una mayor autonomía en temas de liderazgo, en temas de decisiones, ¿cierto? En temas de cierta autonomía administrativa. En las iglesias que tenemos un modelo conexional, porque como les digo, el conexionalismo no es propio del metodismo, no lo inventamos nosotros, pero se volvió un sello del metodismo, sí es distinto el modelo. Por eso aquí todos los que han servido como pastores saben el sufrimiento de llegar a la conferencia anual a esperar sus nombramientos. O un par de meses antes de comenzar toda esta negociación de los nombramientos. Y principalmente, esta es una característica que se la debemos a los hermanos Wesley, ya que estableció este término de conexión como un testimonio de las raíces históricas, más allá de la actualización del lenguaje. Fíjense que en algunas partes se escribe conexión con C, como la Iglesia Metodista Unida, pero en el lenguaje histórico metodista, si ustedes buscan documentos sobre esto, se va a escribir conexión con X. Porque así la palabra original, cuando la escribió Wesley, los documentos era conexión con X. Yo no soy lingüista, entonces no conozco por qué se modificó la X por la C y todo lo demás, pero se lo digo porque si ustedes googlean, los documentos antiguos van a decir conexión con X, y si encuentran documentos particularmente de la Iglesia Metodista Unida en español, va a decir conexión con C. Cambiaron de connection por connection. Entonces, no soy lingüista, pero se los comienzo. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque el metodismo nace como un movimiento. Primero, el metodismo no nace como una iglesia. Acuérdense que el movimiento metodista es un movimiento dentro de la iglesia anglicana. Es un movimiento reformador dentro de una iglesia. Y desde esa perspectiva se presenta, con el lenguaje evangélico moderno diríamos como un movimiento de avivamiento dentro de la misma iglesia. Es un avivamiento, por eso también se le llama el avivamiento metodista. Porque tiene que ver con estas prácticas de que hay un grupo, en un comienzo de jóvenes, sacerdotes anglicanos y estudiantes universitarios en Oxford, que hacen una crítica muy profunda a que la iglesia había perdido, en su opinión, cosas esenciales. Y ellos agarran estas prácticas espirituales muy disciplinadas, de ahí que les digan los metódicos, y se vuelvan después, y ellos tomen este sobrenombre, este albur en cierta manera que les habían dicho, y lo hacen propio. Porque cuando el nombre del metodista nace, no era un nombre elegido por ellos ni muy bonito, era un albur con el cual la gente de la iglesia y también sus compañeros de la universidad se reían de ellos. Fueron este grupo de jóvenes que se levantaban los miércoles en la mañana a ayunar y después celebraban la comunión y todo esto, y eran muy disciplinados. Por eso los metódicos, los metodistas, y ellos van a desarrollar este lenguaje primero que es ecuménico y conexional.
En el sentido de que ellos nunca quisieron romper, en un comienzo ellos nunca quisieron romper relaciones con la iglesia. De hecho, hay un detalle que la gente se olvida. Wesley murió como sacerdote anglicano. Él nunca dejó la iglesia anglicana, él nunca dejó de sentirse parte de la iglesia de la que él era parte. A veces la gente le pasa eso, ¿cierto? Ellos siguen amando a la iglesia a pesar de que la iglesia no los ame a ellos. Deben conocer más de un caso de aquellos. Y hay gente que se mantiene firme independiente de las cosas que puedan pasar en sus congregaciones locales o en su denominación. Entonces, la forma de establecer esta conexión parte desde la lógica básica de cómo el metodismo se organiza originalmente en clases, en bandas, en circuitos, en distritos. Y con la asignación de predicadores locales, predicadores laicos, locales e itinerantes y el cuerpo ministerial. Y sobre todo esto se habla de la conexión metodista y se empieza a escribir por primera vez sobre el principio conexional. Entonces, a partir de eso se ha elaborado teológicamente toda la idea de la conexionalidad, no solamente en los escritos teológicos, sino que la conexionalidad también, la idea de la conexionalidad está inclusive enmarcada en la forma en que nosotros hacemos la liturgia. Y hay muchos himnos que se escribieron en esa época con la idea de transmitir esta idea de cuerpo. Por eso les digo, son principios básicos. La iglesia es un todo. Si ocupamos el lenguaje evangélico de Pablo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces en el cuerpo hay distintas partes que hacen un todo. Entonces se supone que las congregaciones metodistas hacen un todo que se llama conferencia anual. Y por eso las congregaciones por sí solas no se automandan. Y la que manda es la conferencia anual. Y también por eso el cuerpo de presbítero es ordenado presbíteros y presbíteras dentro de una conferencia anual y pasan por un proceso de estar a prueba, ¿cierto? De ser probando. En cada conferencia he visto que tienen distintos plazos, aunque la disciplina dice que son 4. Y van pasando todo su proceso hasta ser ordenadas y ordenados. Y cuando son ordenadas y ordenados, no son ordenados ni pastores locales de una congregación, sino que son de la conferencia anual. Porque tiene que ver con este principio conexional. Con este principio conexional. Y es por eso que también, en la práctica, ustedes pueden ver de que si en una iglesia no se puede celebrar el sacramento de la comunión, bajo el principio conexional, podemos invitar a cualquier otro presbítero de la conferencia anual a celebrar la comunión ese domingo ahí. Porque la congregación es parte de la conexión y las ministras y los ministros son parte de la conexión. Entonces, tiene que ver con esto de que yo creo que en México es muy entendible porque tiene que ver con este concepto de familia. Aquí en México, a diferencia de otros países, cuando la gente dice, son mis primos, y uno le pregunta, ¿hijo de qué tía? No, son los hijos de la señora que vivía enfrente de mi casa y que nos criaba de niño. Por eso son mis primos. Si usted explica eso en otras partes del mundo, la gente se vuelve loca, nadie lo entiende. Porque los primos solo son los hijos de mis tíos y mis tías. Pero aquí también son mis primos los hijos de los primos de mis papás. ¿Cierto? Entonces ustedes, en la cultura mexicana, tienen el principio de conexionalidad muy integrado sin saberlo. Porque este concepto de que la familia se extiende, o sea, no hay un concepto restringido de qué es la familia, sino que la familia está construida por estos vínculos, por estos afectos, y la cosa siempre se va agrandando. La primera vez que me dijeron eso de que eran los primos, pero cuando le pregunto, hijo, ¿de qué tíos? No son de la señora que vivía enfrente, que nos cuidaba, pero que es como la tía, porque toda la vida y las navidades juntos y todo. Entonces son primos. Para mí esos no son primos, son los hijos de la vecina. Pero tiene que ver con esto de cómo se entienden las relaciones y los vínculos familiares más allá. Entonces la conexionalidad es lo mismo, es esta idea de cómo poder ponerlo en práctica esta realidad. Y se entiende que la conexionalidad para Wesley era el soporte y el vehículo para llevar adelante las relaciones entre las personas y la misión de la iglesia. Y tiene que ver con esta expresión que encontramos en Romanos 12, 4 y 5, de entender a la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Quién me ayuda leyendo Romanos 12,
capítulo 12, los versículos 4 y 5 solamente. Romanos 12. Romanos 12, 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con un miembro, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todo por más. Así es. Ese es el principio de la conexionalidad en lenguaje bíblico. Están conectados los unos a los otros. Y todos hacen un cuerpo. Entonces, puede que la gente diga, bueno, pero la conexionalidad no es bíblica, porque no encuentran la palabra conexionalidad en su tradición. Pero en el fondo el principio de la conexionalidad está ahí. Es como cuando los que discuten la Trinidad, porque la Trinidad no está escrita en ninguna parte textualmente en la Biblia, ¿cierto? pero esas son malas interpretaciones de los textos a veces. Y tiene que ver con eso. Fíjense que la conexionalidad era tan importante en este sentido de cuerpo que ahora que lo estaba preparando, encontré esta anécdota que el profesor Héctor Diomedes la pone en uno de sus papers que habla sobre que cuando estaba la iglesia primitiva, la iglesia metodista en sus comienzos, y comenzaron a nombrar predicadores laicos, un predicador del circuito de Bristol, ahí en el Reino Unido, donde lo que el día de hoy vendría siendo un superintendente, le manda una carta de queja a Wesley, porque no le había consultado por la designación de un predicador a ese circuito. O sea, Wesley nombra a un predicador laico en un circuito y el que vendría siendo en esa época el superintendente le escribe a Wesley y decirle, oye, ¿por qué nombraste a fulanito aquí? Sin preguntarme a mí. Y Wesley en esa época, que era más joven, era un viejo cascarrabia. Aquí la gente como que romantiza a Wesley, y Wesley no era muy amigable, o sea, yo no creo que hubiera sido amigo de él, porque era bien cascarrabia. Y entonces la respuesta de Wesley fue, simplemente le puso por escrito el punto 14 de la regla para los predicadores. Y eso decía, sobre todo usted debe predicar donde yo lo nomine. Entonces, lo que le dice Wesley al superintendente, aquí las nominaciones las hago yo. Y la regla del predicador es que va donde yo lo nomine. Entonces, ni tú te puedes quejar por recibirlo, ni él se puede negar a ir. ¿Ven cómo la lógica de la itinerancia y de la conexionalidad están completamente ligadas? En una iglesia de carácter congregacional o de una denominación de carácter congregacional, este no es un problema. De hecho, el problema es de los pastores cuando quedan cesantes y andan buscando otra congregación que los pueda contratar, porque la congregación no les gustó y todo lo demás. Aquí en el metodismo a veces los nombramientos no pueden ser los más eficaces, y un pastor o una pastora no necesariamente va a estar cómoda o cómodo con esa congregación, y a veces la congregación no va ni cómoda ni cómodo con el pastor o la pastora que le asignaron. Pero eso pasa precisamente porque somos conexionales, pero también porque es una forma de ir aprendiendo, ¿cierto? Porque la iglesia de Cristo es un cuerpo muy diverso, y precisamente en esa diversidad es que se puede crecer. En un comienzo, la idea del conexionalismo también se trataba como una realidad o un principio estratégico, y a mí no me gusta la palabra, pero una forma de subsidiar y de complementar la misión de la iglesia. O sea, cuando se plantea el principio del conexionalismo o esta idea de la conexionalidad, y también se plantea la itinerancia ligada a esta, también se vio como una oportunidad de fortalecer la conexión.
porque aquí esto funciona como un bosque. El día de hoy, no sé si ustedes saben que la ciencia ha descubierto de que los bosques están completamente ligados. Y es tanto así que los árboles más viejos entregan información a través de las raíces a los árboles más jóvenes. Y una de las cosas maravillosas que se ha descubierto es que, por ejemplo, en un bosque nativo, que queda muy poco porque el día de hoy existen más bosques deforestales que realmente silvestres, cuando un árbol se apesta de un parásito, el resto de los árboles, a través de las ramas, partiendo por el árbol más viejo, le empieza a mandar defensas para que ese árbol de forma natural sobreviva a los parásitos. Y eso el día de hoy la ciencia lo tiene muy estudiado y descubierto de cómo en la naturaleza esta idea de un cuerpo, de la cooperación de grupos, en este caso no humanos sino que de árboles, la cooperación es real, esta complementariedad, esta estrategia. Entonces a mí me gusta también presentar la conexionalidad como ese bosque, donde se da la posibilidad de que los que tienen conocimiento puedan ayudar a estos que tienen parásitos o que están muriendo a sobrevivir. Y precisamente la conexionalidad en un comienzo también se ve como un principio estratégico y dinamizador, o sea, algo que le da energía, que hace que el ministerio sea dinámico, y de una forma también inclusive de cómo ir apoyándose las unas a las otras. ¿Cómo esto lo podemos explicar en la práctica? De que a veces, cuando se está en el cuerpo pastoral, es súper complejo aceptar un cambio pastoral. Porque se está súper cómoda o cómodo donde se está. Pero puede ser que la conferencia anual haya determinado que sus habilidades y que sus facultades sean necesarias en otro sitio. No seamos ingenuos, que a veces el sistema de nombramiento también se utiliza como castigo. No hay que ser ingenuos. Pero en un principio, sorpresa, pero en un principio la idea era precisamente que se pudiera dinamizar la iglesia y se pudiera hacer crecer, porque yo puedo poner y puedo movilizar al cuerpo según donde es necesario. Entonces, por ejemplo, si voy a plantar nuevas iglesias, yo necesito que la gente que se dedique a eso sean personas que tengan las habilidades, las características para plantar nuevas iglesias. Yo puedo querer mucho a un pastor jubilado, pero probablemente ese pastor no sea el indicado para plantar nuevas iglesias. O a veces pasa de que por premiar a un pastor que toda su vida ha hecho un ministerio rural, lo traen a la iglesia más importante, a la capital del estado, como un premio en el sistema de nombramiento. Y ese pastor termina matando a la congregación porque en realidad no tiene las habilidades para hacer un ministerio urbano, ¿cierto? Y la gente de esa congregación no entiende la vida rural. Entonces, el principio de la conexionalidad tenía que ver con esto, de dinamizar la misión de Dios. Lo estoy diciendo reconociendo que en la práctica también se ha utilizado como una herramienta en contra del propio desarrollo pastoral, porque se ha vuelto un sistema, sobre todo la itinerancia, de premios y castigos. Pero eso se opone al principio de conexionalidad, porque la idea es que precisamente se vayan apoyando, así como en este bosque los más viejos y los que ya tienen más experiencia apoyan a los que se ven atacados y a los más jóvenes para que puedan sobrevivir las bacterias, los parásitos que se le pegan a los árboles. El conexionalismo tiene la misma lógica de cómo nosotros nos vamos apoyando, cómo el cuerpo ministerial, los clérigos y las clérigas se van cooperando entre ellos y cómo también las congregaciones se van apoyando entre ellas. Pastor. Y bueno, abundando a comentar de que esta práctica de premios y castigos se opone al principio de conexionalidad. Creo que lamentablemente en muchas conferencias estamos en el lugar donde la itinerancia se desarrolla no para fortalecer, sino porque no tenemos de otra. Necesitamos pastores, necesitamos un
sea una herramienta para la iglesia, obligados por la necesidad, porque tenemos que cambiar. O hay un conflicto en una congregación y tenemos que cambiar de pastor. Y a veces el cambio se hace no con este principio, sino con la necesidad. Exacto. Pero, por ejemplo, yo les planteo el desafío a ustedes como conferencia anual. ¿Es necesario mantener el número de distritos y de superintendentes que tienen? ¿Es necesario? Lo que pasa es de que todas las denominaciones del día de hoy se encuentran con un desafío de querer mostrar crecimiento. Y en virtud de querer mostrar crecimiento, mantienen superestructuras que terminan matando a la iglesia. Entonces es difícil encontrar ese equilibrio, pero sobre todo de los que son parte del cuerpo ministerial, de todos los que son clérigas y clérigos, su desafío es sentarse a la mesa a conversar y por lo menos traer el liderazgo de la conferencia anual y decir, bueno, no necesitamos tener tantos distritos. No se justifica en la realidad actual. O tienen que reevaluar la función del superintendente. Sí, adelante. La conferencia no oriental han tomado la decisión de disminuir de 13 distritos a 7, me parece. Pero la razón es porque no hay presbíteros que cumplan los requisitos para ser ordenados superintendentes. Como no se cumple el requisito administrativo, entonces la iglesia tiene que ajustar su trabajo en función de una necesidad administrativa. Bueno, entonces ahí viene otro desafío. ¿Por qué en la próxima conferencia general no hacen la modificación disciplinaria que se ajuste a las realidades de la iglesia? De hecho, esa es una gran discusión de la iglesia metodista en distintas partes del mundo, es que después de un largo proceso de ordenación, que en las iglesias que menos tiempo toma dura 6 años, en promedio en América Latina para ser presbítero son 10 a 12 años para llegar al momento de la ordenación, ¿por qué una vez ordenado tienen que esperar 5 años? O 4 años, o 3 años. De hecho, eso no se justifica teológicamente. Eso simplemente fue una realidad administrativa que en algún momento había muchos y querían repartirse los cargos de manera más eficiente entre los más viejos. Pero por eso, por ejemplo, en la Iglesia Metodista Unida o en la Iglesia de Inglaterra o en otros metodismos, no existe el requisito de tiempo para ser superintendente. Y en algunas ni siquiera existe el requisito de tiempo para ser obispo. Porque se supone que tuviste una preparación eterna para llegar a ser presbítero o presbítera. Porque a nadie en ninguna parte, por lo menos en América Latina y el Caribe, le han regalado el título de presbítero o presbítera, porque los procesos son larguísimos y los tiempos son larguísimos. Y a pesar que en algunas iglesias se han acortado, siguen siendo larguísimos. Porque se necesita a lo menos un bachillerato en teología en casi todas partes o un curso de estudios, que estamos hablando de 4 años. Luego de esos 4 años, generalmente hay que hacer prácticas o internados, que dependiendo del país que estén va a ir de 1 a 2 años. Luego entran en prueba con la conferencia o la asamblea o la asamblea o como ustedes le llaman. Y ahí están hablando de 2 a 4 años. En el caso del metodismo mexicano son 4 años de probando. Sí. Y después que ya son probando, entran en plena relación. Y en algunos casos entran en plena relación y tienen que esperar 2 años para ser presbítero, y en otros países hay sinónimo de plena relación y ser presbítero al mismo tiempo. Entonces, en promedio, son 12 años para ser presbítero. Entonces, díganme ustedes, ¿por qué una persona que lleva a lo menos 8 años de ministerio, qué diferencia hay, más que la ordenación en propiamente sí, que tengan que sumarle 4 o 5 años más? Teológicamente no se justifica, y esa fue una... Me están grabando y me voy a hacer responsable de esto. Pero esto fue una estrategia que se utilizó en algún momento precisamente para evitar esta competición, o sea, también para salvar la conexión, porque para que hubiera más gente con más experiencia y más preparada, y porque había muchos que podían optar. Entonces, como había muchos, se creó una forma de filtrar que es propia en América Latina y el Caribe, que no solo del metodismo mexicano, está presente en muchas iglesias de América Latina y el Caribe, este plazo de los 5 años, que también tiene que ver con la historia colonial, cuando éramos la conferencia central de la Iglesia Metodista Unida, y los gringos no confiaban en los locales. Y entonces los querían preparar administrativamente para que aprendieran el modelo gringo de administración. Entonces, si ustedes analizan el por qué existen eso en las disciplinas de América Latina y el Caribe,
tiene que ver por un tema práctico de luchas de poder y también por la herencia de un modelo colonial donde los gringos no confiaban en los latinos para hacerse cargo de la iglesia. Y después cuando los latinos se hicieron cargo de la iglesia, mantuvieron este modelo porque a los que tenían acceso podían repartirse entre ellos los cargos. Sí, generaron cacicados, porque eran pocos los que podían ser obispos, eran pocos los que podían ser superintendentes, entonces el botín se repartía entre pocos. Y en esa época sí había botín que repartirse, porque seguía llegando mucho dinero desde el norte. Entonces, son razones históricas que no tienen sustento teológico en sí, tienen un sustento práctico y que se plantearon con una finalidad de proteger la conexionalidad también. El punto es que como las realidades cambian, esas cosas que no son esenciales pueden ser modificadas. Lo complejo sería decir vamos a volvernos congregacionalistas. Sería abandonar este principio esencial de la conexionalidad. Eso sí hace que ustedes dejen de ser metodistas. Pero cambiar los requisitos o los plazos para adquirir un cargo no afecta a la conexionalidad. Porque el principio que se defiende es la conexionalidad. Y también la itinerancia, como contrapartida de esta conexionalidad. Pero tenemos que ser honestos que en la realidad las necesidades han variado y también muchas veces la conexionalidad no se vive, sobre todo en el sistema de nombramientos. Wesley también va a establecer la conexionalidad en el lugar donde la comunión de Cristo y los hermanos, como un aspecto central del culto wesleyano. Porque en el culto wesleyano, en esta idea del metodismo, que no es propia del metodismo, porque acuérdense que hay varias denominaciones que siguen la lógica wesleyana. Tenemos los metodistas libres, tenemos los nazarenos, tenemos algunas denominaciones de la Asamblea de Dios, el Ejército de Salvación, de hecho, también nació de la Iglesia Metodista en su principio. Dentro de los fundadores del adventismo habían también metodistas, entonces no es propio de nosotros. No es propio de nosotros, se ha expandido a muchas otras denominaciones y qué bueno que así sea, pero tiene que ver con esta lógica de la participación continua de la gracia de Dios. Ustedes saben que en el metodismo la gracia es un proceso continuo de nunca abandonarnos, por eso nosotros hablamos de gracia previniente, gracia justificante, gracia santificante. La previniente existe desde la creación del mundo y está disponible para toda la humanidad, para toda la creación, de hecho dice la Sagrada Escritura. La justificante es lo que en el mundo evangélico llamamos como el momento de la conversión, de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero ahí no se acaba. Ahí comienza lo que yo digo que es el proceso difícil, la santificación. Y la santificación es un proceso en el cual la gracia de Dios hace su trabajo en nosotros desde el día que nosotros somos justificados por fe hasta que nos muramos. Acuérdense eso. Y no estamos hablando de santidad, pero tienen que acordarse cómo el metodismo entiende la santidad. Porque en el metodismo la santidad no es un estado, es un proceso. De hecho, la frase era el perfeccionamiento en el amor. O sea, aquí todos somos santos, porque todos nos estamos perfeccionando en el amor de Dios. Y eso es lo que nos vuelve santos, ¿cierto? Hay otras denominaciones que tienen otra lógica, que la santidad es un estado que se alcanza. De hecho, ahí pueden debatir, pero no es el objetivo, pero se lo hago como comentario. En algunos movimientos neopentecostales se ha caído sin querer, muy bien intencionada en mi opinión, en la herejía de plantear que la salvación es por santidad. Porque han hecho una relectura de los textos de que solo los santos van al cielo. Y han entendido la santidad como un estado que se alcanza, haciendo una mezcla entre los textos apocalípticos y algunos textos de Pablo para decir, bueno, los santos como un estado de iluminación, de levitar, como el señor Burns en Los Simpsons, son los que entran al paraíso. Y esa es una diferencia central que tiene todas las iglesias denominaciones wesleyanas, en que la santidad es un proceso. Por tanto, si la muerte lo pilla a usted en su proceso de santificación, claro que va a entrar al paraíso. Y yo no le puedo decir a alguien más si es santo o no es santo. Yo puedo dar testimonio de los frutos que esa persona da. Y puedo juzgarlo, porque todos juzgamos, a pesar de que las Sagradas Escrituras nos dicen que no lo hagamos, de si esa persona da buenos o malos frutos.
Pero el que determina quién es santo y quién no es santo es el Espíritu de Dios, no nosotros. Quien da la salvación es Jesucristo, no nosotros. ¿Cierto? De hecho, la gente como que en una frase que se hacía, en una de las preguntas que se hacía en las clases y las bandadas de las sociedades primitivas metodistas era ¿cuántas almas has salvado? Y esa frase, a finales de 1800, 1900, por los movimientos teológicos de esas finales de año, sobre todo en los Estados Unidos, se modificó a que la gente empezara a creer que ellos salvaban almas. Y nosotros todavía estamos lidiando con ese concepto popular de que nosotros estamos anotando cuántas almas hemos salvado. Y esa idea se contrapone a las Sagradas Escrituras. Porque si ustedes se fijan, lo más parecido que tenemos sobre esa idea es lo que Pablo plantea, de que hay unos que riegan, hay unos que siembran, otros que riegan. ¿El crecimiento quién lo da? Dios. Eso dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, desde la perspectiva ministerial, la labor son simplemente dos, si nos queremos poner biblistas. Cada uno es libre de creer lo que crea. Pero son dos, es sembrar y regar, para que el Espíritu Santo, me gustó el símbolo que tienen acá, haga su trabajo. Pero nosotros no somos instrumentos del Espíritu Santo. Y tenemos poder del Espíritu Santo, pero no somos vicarios del Espíritu Santo. La teología del vicario es católica romana y un poco ortodoxa, no protestante. Por eso nosotros somos ministros y no sacerdotes. Porque nosotros no representamos, no hacemos el papel del vicario, no somos representantes de Cristo. Simplemente somos ministros en un ministerio separado, pero al mismo tiempo comunitario, para dirigir a la comunidad en su vida de fe y para guiarlos hacia Dios. La teología de ser vicario de Cristo, de ser vicario del Espíritu Santo, no tiene nada que ver con nosotros. De hecho, algunos dirían que es una herejía. Por eso nosotros cuando celebramos la comunión no nos ponemos casulla, porque no somos vicarios, no somos sacerdotes, no estamos haciendo un sacrificio. Estamos recordando la presencia viva de Cristo en medio nuestro. Y estamos guiando al pueblo en este recordatorio conjunto. Me estoy yendo para otro tema, volvemos al conexionalismo. ¿Quién me ayuda leyendo 1 Corintios 10? 1 Corintios 10. Y 10, déjenme ver. Del 14 al 22 solamente. El texto es bien polémico, pero 1 Corintios 10 del 14 al 22 solamente, por favor. Sí, está bien hasta ahí, no se preocupe. Fíjense cómo parte este texto, porque si lo tienen en la Reina Valera de 60, el texto comienza con las amonestaciones contra la idolatría. Y si ustedes se fijan y van leyendo el texto, Pablo va a hacer una conexión bastante interesante, donde la idolatría se opone a la unidad.
Y particularmente va a hablar del sacramento de la Cena del Señor, y va a recordar esto, que siendo solo un pan, nosotros por ser muchos, ¿cierto?, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, ¿cierto? Y va a hacer esta diferencia de cómo se hace el sacrificio, o esta lógica de recordar la comunión, a cómo lo hacen los idólatras. Entonces, si ustedes se fijan, por eso les digo que este es un texto complejo, Pablo, si hacemos una hermenéutica bastante laxa en realidad, en cierta manera nos está diciendo que oponerse a este concepto o las gestiones que van en contra de esta unidad, que es la base del principio conexional, son las características de la idolatría. Entonces, si yo me quisiera poner aún más papista que el Papa, yo podría afirmar que oponerse a la conexionalidad, oponerse a la unidad de este cuerpo, o también citando las cartas de Pablo, en el fondo es una forma de idolatría, porque se opone a la idea que Dios tiene de cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces Pablo, que hay que leerlo, Pablo, si Pablo hay que leerlo completito, tiene muchos textos muy interesantes, lo que pasa es que no sabemos solo algunos de memoria. Pero fíjense que es bien interesante cómo efectivamente Pablo va a decir, hay una diferencia central entre los idólatras y el culto cristiano. Porque también había gente que estaba diciendo, bueno, ustedes también hacen el sacrificio del pan y el vino, y los idólatras también hacen sus propios sacrificios. Y Pablo está diciendo, sí es cierto, pero el sentido son totalmente distintos. Y entonces, si ustedes no lo hacen con este sentido de unidad, aunque digan que lo están haciendo igual que los idólatras. Y entonces les digo, no participen de esas idolatrías. No estoy diciendo que nuestros hermanos congregacionalistas sean idólatras, no, porque ellos entienden la unidad de otra forma. ¿Ah? No, para nada. Yo me llevo muy bien con los reformados y estamos totalmente en plena comunidad, así que no hay problema. Simplemente tiene que ver con esta lógica de cómo entendemos la unidad. Porque los congregacionalistas tienen formas de unidad también muy, muy fuertes entre ellos. Simplemente que su unidad se expresa de manera distinta. Pero tiene que ver entonces con esta idea cristiana, evangélica, basada en las Sagradas Escrituras, del concepto de la unidad. Y cada denominación vive la unidad de maneras distintas. En el metodismo, la unidad, que es esencial de los que creen y siguen a Cristo, se vive a través de la conexionalidad. Por eso les digo que ese es un sello distintivo que nos hace distinto a otras denominaciones. No es único, insisto con esto, no es único del metodismo, pero tiene un origen wesleyano, por tanto es el sello de los metodistas. En el sentido de que la unidad para el metodismo no solamente tiene que ver con esta unidad que tienen dentro de una congregación, sino que el conjunto de las congregaciones hacen una unidad. Y el conjunto del cuerpo ministerial también forman una unidad, ¿cierto? Y eso nos permite trabajar en el sistema de itinerancia, nos permite que las congregaciones se fortalezcan entre sí. Ejemplo muy práctico de esto. En el metodismo, cuando iniciamos un punto de predicación, el punto de predicación le pertenece a la conferencia anual, pero se le pide a una congregación fuerte que se haga responsable de ese punto de misión o punto de predicación. Que una congregación que tiene las capacidades financieras, económicas, administrativas, asuma esa responsabilidad. Pero el punto de predicación en el metodismo o el punto misionero no es de la congregación, es de la conexión, es de la conferencia anual. No es un punto de la congregación X
que le pertenece a la congregación X y que por tanto le pertenece al pastor de esa congregación. Eso es congregacionalista, de hecho, no es conexional. Los pastores nos echamos ojos, ¿sí? Nada más, porque creo que en esta conferencia en particular estamos perdiendo eso. Ay, me metí en la pata de los caballos, lo siento. No, gracias, porque creo que lo que estamos aquí, a pesar de las diferencias, nosotros estamos apreciando la riqueza de nuestra herencia, ¿no? Y estamos viendo cómo esa riqueza nos puede ayudar a crecer más. Entonces, creo que es un punto, para la nación, creo que es un punto para evaluar, porque aquí una iglesia que tiene sus puntos de predicación y sus iglesias de formación son de ella, e incluso crecen con los vicios de la iglesia madre, ¿verdad? O las virtudes de la iglesia madre. Sí. Pero creo que particularmente en esa conferencia es muy interesante. Wow, lo siento, no era mi intención. Vamos a decir, porque aquí yo sé que ustedes son carismáticos, que es un movimiento del Espíritu Santo, que el Espíritu estaba tratando de decirle algo a esta conferencia. No, pero eso es importante, porque ¿cuál es la lógica? Porque, acuérdense, también tiene que ver esta lógica. Yo sé que ustedes el día de hoy ocupan el lenguaje de células, que está bien, a pesar de que es un lenguaje desarrollado por los bautistas, pero yo no voy a entrar en peleas con eso. Mira, que le pongan el nombre que quieran, grupos pequeños, células, bandas, clases, pero el metodismo se estableció primitiva en esta lógica porque es una lógica que también apunta al crecimiento. En el sentido de que desde lo pequeño se van armando estructuras más grandes, no desde lo grande se arman estructuras pequeñas. En el metodismo es desde... Por eso yo no me opongo al nombre de célula, a pesar de que no sea una idea metodista, porque una célula se va multiplicando y van armando un cuerpo, o sea, esa es la lógica. En el lenguaje metodismo deberíamos decir clases y bandadas y sociedades. De hecho, en el metodismo mexicano existe la sociedad femenil, existe las ligas blancas, existe la sociedad de varones, o sea, ese es el lenguaje metodista propiamente tal, pero es la misma lógica. O sea, otra reflexión que nos toca hacer a todos. La sociedad femenil no existe para que las señoras se reúnan, simplemente, sino que es un espacio para que otras mujeres lleguen y conozcan la vida de la iglesia. La sociedad de hombres no existe para ser simplemente un punto de reunión de los varones. Es un espacio para que hombres que no participan de la vida de la iglesia puedan sentirse cómodos con otros iguales y ahí puedan comenzar su caminar en la fe. La liga de juveniles e intermedios también existe. Esa es la lógica de por qué existen sociedades. Nosotros hemos cambiado toda la lógica e invitamos a la gente al culto dominical, como si la vida cristiana fuera simplemente una experiencia cúltica. Pero la vida cristiana es más que una experiencia cúltica, es una vida de un caminar. Y a veces es más fácil estar más cómodo con gente que nos cae bien, con los que nos sentimos en confianza, para poder aprender de Dios, para expresar nuestros sentimientos, para pedir motivos de oración y cosas así. Por eso ya sean cultos en hogares, grupos pequeños, grupos de pacto, clases, bandadas, células, ese en realidad es el modelo wesleyano. También no es propio nuestro, o sea, nada hay que pensar que esto es nuestro, sino que es mucho, pero ese es el sentido, o sea, cómo se va ampliando. Y por eso también en el metodismo toda obra es parte de la conexión y es de la conferencia. Por eso los puntos de predicación y los puntos misioneros no le pertenecen a un pastor o a una congregación, le pertenecen a la conferencia. ¿Por qué? Porque además la esperanza de tener esos puntos, si pensamos en crear nuevas congregaciones, es tener otra congregación que al mismo tiempo va a servir para que sea un nuevo punto de nombramiento pastoral. No está pensado para que el pastor tenga 2 ingresos. Aquí el modelo de Cash Luna no funciona. Cash con su modelo de 2 apóstoles y cada apóstol tiene 12 y 12 y 12 y 12 y todos le van llegando hasta que él llegue. Eso no es conexionalismo. Puede ser muy útil desde una perspectiva financiera, no lo niego. O sea, creo que Cash Luna ha mostrado que financieramente su modelo es exitosamente financiero. Pero no quiere decir que ese modelo sea el modelo de Jesucristo. Y es ahí donde tienen que encontrar el balance, porque además tiene que ver con aquí en México hay 6 conferencias anuales. Y cada conferencia tiene características propias que hacen que sus prácticas sean distintas.
Y eso es bíblicamente lo correcto. Porque la unidad no significa uniformidad. El modelo Cash Luna es el de la uniformidad. Todos para abajo, todas las iglesias funcionan igualito. El modelo de negocio, el modelo de cómo se construyen los templos, la orden cúltica y todo lo demás. Todo se tiene que repetir. Un poco en el catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo sigue la misma lógica. Todo se repite. Si uno va a misa aquí o en Tunguntú, la misa es igual. ¿Cierto? Con el Concilio Vaticano II la Iglesia Católica abandonó ese modelo y se volvió más protestante, se parece mucho a nosotros en realidad, porque abandonaron ese modelo que hacía que todas las misas fueran en latín, por tanto donde uno fuera era idéntico. Y al principio era no, que la gente se sintiera cómoda y que donde pudiera estar fuera lo mismo. Nosotros los evangélicos, los que somos parte de la herencia protestante o reformada y todas estas mezclas, no, nos oponemos a esa idea. O sea, la unidad no es uniformidad, pero hay elementos que nos permiten la unión. Por eso hay un patrón de culto, y ese patrón de culto se adapta. ¿Cuál es el patrón de culto? Todo culto debe tener una entrada, o una apertura, o una invitación a Dios a hacerse presente, o una invocación, como ustedes le quieran llamar. Todo culto lleva al momento de la palabra, que es la lectura de las Sagradas Escrituras y la meditación de las Sagradas Escrituras. Todo culto debe llevar un momento de confesión, uno de agradecimiento y luego de eso uno de intercesión. Ese es el patrón cúltico. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que somos pecadores, le damos gracias a Dios por su gracia cada vez que podemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, y porque estamos confiados de su gracia, vamos a su presencia como hijos arrepentidos a pedirle que nos acompañe, que es el momento de la intercesión. Ahora, si usted quiere hacer eso con la batería, hágalo con la batería. Si usted quiere hacer eso con una procesión y todos con togas y albas y bailarines y bailarinas, si quiere hacerlo, hágalo. Si usted quiere hacerlo cantando himnos y que nadie aplauda porque eso le hace sentido a usted, hágalo. Lo que usted no puede perder son la lectura de la Sagrada Escritura, la reflexión de la Sagrada Escritura, el reconocimiento de la presencia de Dios ahí al inicio de la reunión y los momentos cúlticos de la confesión y el perdón y el agradecimiento. Porque la liturgia es una herramienta pedagógica para que la gente recuerde constantemente cómo es nuestra relación con Dios. Y nosotros proponemos que la vida devocional es diaria, por tanto todos los días tenemos algo de lo cual arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Todos los días tenemos algo que agradecerle a Dios. ¿Cierto? No es solo pedir, diría mi mamá. No es solo pedir. Entonces, si ustedes pierden la confesión en un culto, ese culto dejó de ser técnicamente cristiano. Hay cultos que han perdido la práctica de la confesión. O no la han perdido, ya no la diferencian. Porque lo más común en las liturgias, que han perdido la liturgia, pero siguen siendo liturgia, es hacer una oración donde se mezcla todo. Y la recomendación siempre fue, y por eso hay un patrón de culto, de que está bien que usted lo adapte, pero la idea es que la adaptación sea útil y que le permita a la gente entender lo que está viviendo. Entonces, si en su congregación la gente perdió la práctica del arrepentimiento, bueno, su labor como pastores es que en los cultos, por lo menos, la gente tenga un momento para confesar sus pecados y arrepentirse, que esté totalmente separada de la intercesión. Si usted tiene problemas de conflicto interno en su congregación y resulta que a usted se le ocurre que este domingo vamos a tener un momento especial de arrepentimiento que no lo tiene nunca, usted se va a tirar a la congregación en contra.
porque alguien se va a sentir atacado. Y porque usted está haciendo algo que la gente no está acostumbrada. Y está volviendo de la confesión y el arrepentimiento algo especial. Cuando la confesión y el arrepentimiento es algo matutino o nocturno. Yo lo hago por las noches. Porque en la mañana si tuviera que arrepentirme, bueno, arrepentirme por mi sueño probablemente, pero tiene que ver con este tema, o sea, el culto representa, es una herramienta pedagógica y todo lo más, por eso hay un patrón que hace lo unitario. Lo unitario, lo que nos hace único, lo que se manifiesta la conexionalidad y la unidad en el culto tiene que ver con este patrón de culto, que es distinto al católico romano, que es distinto al católico ortodoxo, que también es distinto a algunas iglesias reformadas, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, tienen que entender que simplemente hay diferencias. Y en esa diversidad hay cosas también que nos unen, pero dentro de la conexionalidad metodista también, por eso desde un comienzo se imprimen, aunque nadie los utilice el día de hoy, manuales de culto. Yo estoy muy asombrado cómo en México se siguen imprimiendo tantos libros. La disciplina con el manual de culto y el libro de resolución y todo lo demás. Y yo siempre me pregunto, ¿quién los lee? Porque yo conozco varios pastores que lo compran y les he preguntado cosas y ni siquiera han abierto el libro cuando me lo han prestado. Está selladito, así, ni una página doblada. Y por eso digo, o sea, pero ahí están ustedes imprimiendo libros. Está bien que imprimir. Pero se fijan de eso, entonces, en esa unidad ustedes adaptan en la diversidad según las necesidades. Porque la fe y la iglesia es contextual. O sea, y aquí es clarísimo en el metodismo mexicano y me gusta, porque ser metodista en Chihuahua es totalmente distinto a ser metodista en la Ciudad de México. O ser metodista en Monterrey es totalmente distinto a hacerlo allá en Tijuana. O se parecen, sí, se parecen y los cultos se parecen, pero no son iguales. Y la verdad, hermanos y hermanas queridas, es que está bien que no sean iguales. Porque no, la uniformidad se opone a la unidad. O sea, a veces se confunden, pero una cosa es estar unidos en esta conexión y la otra es buscar que sean uniformados. Y nosotros no somos el ejército. Nosotros no somos jesuitas, nosotros no somos el ejército de salvación, nosotros no somos católicos romanos, somos metodistas. Entonces querer imponerle a la fuerza una forma de culto a uno y a otro es un mal entendimiento de la conexionalidad. Pastor. La riqueza de la conexionalidad en nuestro culto es también el entender que estas prácticas se hacen precisamente también en comunidad, en conexión unos con otros, ¿no? Está claro el templo y yo. Recientemente fui a una iglesia para una boda y encontré muy bonito el templo y todo, y había varias cosas, ideas, pero una de ellas que no voy a poner en práctica es que en un lado del templo había una mesa y ahí había estos elementos de la comunión que hacen allá en Estados Unidos con el panecito y la copita. Cada quien podía ir individualmente a tomar el baile para lo que quisiera. Totalmente ligado a la comunidad, totalmente. Sí, yo también hice la meditación. ¿Qué es esto? Esto no es eso no es comunión, pues. Sí. Y el ejercicio de esas prácticas de oración, de confesión, de participar de la cena en comunidad nos nutre y a pesar de la dificultad para conectarnos a veces, norteños con oraciones impresas en el boletín. La iglesia de mis padres es un boletín de no sé cuántas hojas porque todas las oraciones son impresas. Desde la invocación, a la intercesión, a la despedida, yo voy ahí y, bueno, gracias a Dios, la experiencia me ha ayudado a poder conectarme, pero otras personas que vienen de otro contexto quieren participar pueden participar de las impresas porque les gusta gente. Pero para una congregación que está acostumbrada a orar juntos con las mismas palabras y entiende que eso es comunidad, es significativo como no lo es nuestra oración
Claro. donde cada quien está diciendo lo que es la razón con esto. Y ahí, hablando de la parte de la itinerancia, que es parte esencial de la conexionalidad, es un desafío para los ministros, para los que son parte del clero en sus nombramientos pastorales. Porque finalmente tienen que acordarse que el ministro es separado y representante, ¿cierto?, para guiar al pueblo en esta vida cultica, en esta vida de, como dije, ocupando el lenguaje metodista de este perfeccionamiento en el amor. Por tanto, también significa que a veces a nosotros, a las congregaciones que nosotros llegamos, podemos ir con ideas maravillosas, pero esas ideas no van a servir en la congregación que nos asignaron. Y eso produce muchas frustraciones porque hay gente que se frustra porque las congregaciones no siguen estas visiones de iluminados que tienen, o de iluminadas. Y eso precisamente tiene que ver un poco más con la idolatría que con la conexionalidad, que es la que estábamos leyendo en Corintios. Y ese es un desafío muy importante para los que son ministras y ministros, en cualquiera de sus categorías. Cualquiera que tiene nombramiento pastoral tiene idea muy clara por su experiencia de qué ha servido en otras partes. Y entonces el instinto natural humano es llegar a un lugar y decir, voy a hacer esto porque me funcionó en A, B y C. Pero resulta que yo estuve en la Santísima Trinidad, en Shalom y aquí en Príncipe de Paz, que son iglesias urbanas de cierto grado socioeconómico y todo lo demás, y me mandan a Durango. Hay cosas que puedo copiar, pero hay cosas que no puedo copiar, porque allá no hacen sentido. Y aunque yo quiera hacerlas, no puedo llegar el año 1 a hacerlas. Voy a tener que esperarlo como un deseo de un niño en su corazón que escribe cartitas de amor para que nadie las lea, esperando que sea el momento de entregar esas cartas. Pero yo no puedo llegar a esa congregación diciéndole esto es lo que vamos a hacer, porque yo no conozco la congregación, porque es de un contexto totalmente distinto, no sé cuál es su nivel socioeconómico, educacional, cultural, ¿cierto? ¿Cuál es su forma de culto? Y puede que mi idea sea súper exitosa, pero si yo llego el día 1 y les digo esto es lo que vamos a hacer, la gente se te va a cerrar inmediatamente. Porque naturalmente todos vamos a pensar cuando tenemos a alguien nuevo, ¿y este quién se cree que es? Ahora, si yo genero relaciones, construyo vínculos, genero conexiones con esa comunidad, nos vamos a lograr entender. Y probablemente yo entienda que algunas de mis ideas no son para esa congregación, y esa congregación entienda que las ideas nuevas que yo tengo hay que darle un espacio para probarlas. ¿Por qué? Porque el ministerio también es conexional y significa generar conexiones. Para ir cerrando, no lo voy a proyectar, pero para que ustedes sepan, hay un texto muy bueno que escribió Aldo Echegoyen, que fue presentado en 1983 y que fue presentado en la consulta de CIEMAL y Ministerios Globales que se hizo en Lima, Perú. O sea, un documento que tiene 41 años. Nada nuevo bajo el sol. Por eso se los voy a dejar para que lo estudien y lo puedan leer. Para que no me digan que le ando promoviendo cosas modernas y todo lo demás. Y él habla mucho sobre esta idea de la conexionalidad, la autonomía y el apoyo mutuo, ¿cierto? Ustedes en su ministerio tienen autonomía. Las congregaciones en su administración igual tienen autonomía, ¿cierto? Pero esa autonomía tiene un margen, que es la conexionalidad. Tiene límites esta cancha. Yo no sé cómo le llaman aquí cuando uno juega la pelota, soccer, fútbol, pero como en la cancha del barrio, de la colonia, que no tiene límites. No sé si ustedes vieron eso, y el tierral ahí, y que se arman los arcos con roca y todo lo demás, y finalmente los que están jugando, si te mueven la roca, te hacen el arco más grande, el arco más chico. ¿Sí? ¿Entienden este ejemplo? ¿Sí? ¿Cierto? La típica era que el arquero iba juntando las rocas cuando nadie se daba cuenta para hacer el arco cada vez más chico. En otras denominaciones esos límites son más fáciles de mover. En el metodismo, a través de la conexionalidad, finalmente las reglas de esa cancha, los límites en los cuales uno juega la pelota, juega fútbol, están limitados por este principio de conexionalidad. Hay mucha autonomía, pero la autonomía tiene estos límites.
¿Van entendiendo la idea? O sea, que con ejemplos prácticos, no sé, perdón si ocupé el lenguaje futbolero de calle, pero de barrio. Yo crecí en un barrio por eso. Entonces, ¿qué es ser conexional? Es salir de uno mismo, es encontrarse con el otro, es hablar con la otra persona y saber escucharle, es dialogar, es conocer la manera de pensar, es respetar la identidad, es proyectar el trabajo juntas y juntos en trabajo mutuo. Y esa es la gracia del conexionalismo y del metodismo, que no se limita a la congregación local. Las congregaciones juntas en un distrito hacen una conexión. Hay lugares donde hay circuitos y distritos todavía. La conferencia anual en sí hace también otra conexión. Y la iglesia en su totalidad hace otra conexión. Esa unidad que nos permite crecer, dinamizar la misión. Acuérdense que el principio conexional es un principio misionero. Es un principio misionero. De mutualidad, donde nos podemos apoyar los unos a los otros, las unas a las otras. Y precisamente se plantea para hacer crecer la iglesia. Ahora, ahí tenemos que revisar las prácticas que han hecho que la conexionalidad se vuelva una herramienta de control y sometimiento. En un clericalismo que se opone a la voluntad de Dios manifestada en las Sagradas Escrituras. Y se parecen más a la idolatría que leímos en Corintios, que a la intención de Dios manifestada en la Sagrada Escritura, desde el libro de Hechos en adelante, de cómo es la idea de la comunidad de fe. ¿Cierto? No estoy diciendo que el conexionalismo se opone a la jerarquía, no, sino que las jerarquías y las estructuras están planteadas al servicio de la conexión, y no la conexión al servicio de las jerarquías. Pero tenemos que reconocer que todas y todos hemos caído en el vicio de muchas veces poner las conexiones al servicio de las jerarquías. Pero no nos tenemos que olvidar que esto es al revés. Y por eso, como les decía, es importante arrepentirse, porque todos pecamos. De hecho, citando a Pablo, no hay ninguno solo que esté libre de pecado, solo Jesucristo. Entonces, van entendiendo la idea por qué la conexionalidad es un principio bíblico, a pesar de que la Biblia no diga conexión, en la Reina Valera es la traducción que tenemos, cómo esta idea de la unidad, ¿cierto?, reflejada, tiene que ver con esta idea. Y por eso también el metodismo siempre fue ecuménico, desde su inicio, en el trabajo con otras confesiones. E inclusive, hay gente que le molesta esto, pero se olvidan de que Wesley tiene estas cartas con los musulmanes, que él les llama turco, porque era el Imperio Otomano, los turcos, y él entra en diálogo con los turcos, entra en diálogo con los musulmanes, con reglas muy claras: esto es lo que crees tú, esto es lo que creo yo, pero ¿cómo podemos convivir? ¿Cierto? ¿Cómo podemos convivir aún sabiendo que yo te quiero convertir y que tú me quieres convertir a mí? Porque los dos creemos que el otro está equivocado. Pero ¿cómo podemos aún de nuestras diferencias convertir? O sea, siendo claros y todo lo demás. Entonces, por eso el diálogo entre fe siempre fue posible en el metodismo. Y ese también es otro tema. O sea, cada vez las iglesias metodistas se vuelven menos dialogantes con otras denominaciones y con otras expresiones de fe. Y eso también se opone al conexionalismo. Entonces, para ir cerrando, tiene que ver, como lo dice el apóstol Pablo, con esta idea, la conexionalidad tiene que ver con esta idea de la iglesia como un cuerpo. El marco de conexionalidad no solamente tiene que ver con nuestra identidad personal, sino como iglesias, como congregaciones, que nos permite ubicarnos en distintas regiones y países del mundo, pero en servicio de la iglesia. Y por eso les digo, es necesario volver a ver la conexionalidad como una herramienta de misión y no como una herramienta de control. Lo dejamos hasta aquí por ahora para terminar la grabación. Y no sé si alguien tiene preguntas y dudas que quiera hacer en este minuto o ya pasamos a conversar, pero sin video. Sin video, Pablo, dicen. Así que muchas gracias, lo dejamos hasta aquí.